Hoy, luego de mucho tiempo, vamos a volver a escuchar y analizar a nuestro power trio mexicano favorito, The Warning, con un video que han subido recientemente interpretando en vivo en el Auditorio Nacional en México su canción Consume, del último disco Keep Me Fed, que hemos analizado in extenso, que si no viste esos videos te recomiendo verlos por acá arriba o debajo en la descripción, porque hemos analizado canción por canción y ahora vamos a ver cómo se desenvuelven en esta performance en vivo con su canción Consume, que dice de la siguiente manera. Qué cambiada que está Pauli, ¿no? Como que se le oscureció el pelo y le creció más el pelo. Ah, no es Pauli. Perfecto. Bien. Entonces... no esperaba esto. O sea que Pauli no va a estar tocando la batería. Seguramente va a estar cantando como frontwoman. Así que vamos a ver con qué nos encontramos. Vamos a ver cómo comienza la intro. Que esto ya es la intro, pero cómo ingresan el resto de los instrumentos en esta canción. Porque honestamente no me acuerdo cómo era. Ya me acordé. Icónica canción, vamos a ver, o a recordar mejor dicho, si tiene todos los condimentos necesarios para hacer una canción de The Warning. Debo hacer una confesión de parte y admitir que Keep Me Fed es mi disco favorito de este Power Trio. Así que yo siento que es muy difícil que en mi gusto personal puedan superar ese disco porque está muy bueno. Espero que el próximo que saquen también me guste tanto como Keep Me Fed. Pero bueno, eso es algo personal, eso no quiere decir que sea mejor o peor que uno que otro, es simplemente el que más me gusta. Punto aparte, continuamos. Y fíjate que esto ya es bastante problemático, porque no es que arrancan en la menor o en si menor, arrancan en si bemol menor. Y uno podría decir, bueno, en la guitarra pones el capotraste y tocas como si fuera la menor, subís un semitono y ya tenés si bemol menor. Pero yo no veo que Dani esté utilizando un capotraste en su guitarra. Seguramente tenga la sexta en drop D, es decir, afinada un semitono más abajo para que tenga más amplitud térmica y pueda alcanzar estos acordes tan propios del piano. Yo siento que esta es otra de esas canciones que han sido compuestas desde el piano y muchos de ustedes me han dicho que Pauli, cuando compone las canciones, particularmente Pauli, se encarga de hacerlo desde el piano y por eso es muy dado que encontremos una tonalidad como si bemol menor, que para una guitarra o un bajo es más extraño de encontrar, salvo que hagas metal, por ejemplo. Que este, dicho sea de paso, es un disco bastante metalero de The Warning. Ahí está Pauli. Efectivamente, Pauli arranca haciendo los coros, está como frontwoman porque está al centro, básicamente, aunque la que comienza a cantar la canción es Dani, como ya estamos acostumbrados, que es la vocalista principal de la banda. Y fíjate que todo suena muy ordenado. Si bemol menor. Eso es rarísimo, debo admitir que es rarísimo, porque uno se espera que si viene bajando, siga bajando, pero al lado, no acá el salto, porque viene si bemol menor, la bemol, que lo hacen de paso para ir al sol bemol mayor, que es como si fuera un fa sostenido mayor, pero vamos a hablar en términos técnicos, prolijos respecto de la tonalidad en la que nos encontramos. Y uno acá esperaría, o lo más esperable sería que vayan al fa mayor para volver al si bemol menor. Y todo cierra escolásticamente bien, pero no, ellas deciden ir al mi bemol menor. Es decir, hacen una cadencia plagal, cuarto primero. Un final más rockero, pero menos tenso. Me quedo en verso. Y te invito que si no lo hiciste todavía, te pongas unos buenos auriculares y escuches el riff de acompañamiento de esta sección, que está de fondo. Tun, 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 taran, tun. Porque no están haciendo acorde completo, sino que Dani está tocando ahí un riff para acompañar. Y eso es muy interesante y es muy propio también de el rock. De no acompañar solamente con el acorde completo todo el tiempo, sino dibujar una melodía por detrás de lo que está haciendo la voz. Y uno siente eso mucho más profesional, completo. Está buenísimo, así que si no lo hiciste todavía, ponete unos buenos auriculares, como siempre recomendamos en este canal, y como ya hemos analizado mucho a The Warning, te invito a ver los otros videos que van a estar por acá arriba o debajo en la descripción, o escribís y aparece.
Esta es una sección muy rítmica. Y ahora creo que después venía la parte de tun tun tan tun tun tan tun, que es algo que no es que es desmerecido o que no se le... No, desmerecido no es, pero creo que muchas veces no le prestamos la atención suficiente o necesaria a las secciones rítmicas. Y cuando escuchamos una banda que nos gusta, lo más probable es que más allá de los acordes, lo que más nos llama la atención es el uso de la rítmica particular que hacen. Los cortes, en qué momento meten el acorde, si lo hacen en el tiempo fuerte, si lo hacen a contratiempo, si hacen un silencio súbito y de repente entran con un fortísimo en la siguiente sección. Esas pequeñas cosas que tienen que ver más con el manejo de la rítmica que con el de los acordes, porque todos podemos tocar cualquier acorde, como te dije, si tocas en la guitarra la menor y le pones el capotraste, ya estás tocando si bemol menor, que es el primer acorde de esta canción. En el piano también si bemol menor es más complejo de tocar que la menor, pero está bueno empezar a acostumbrarse de a poco a tocar todos los acordes y entender que todos los acordes no son ni más ni menos que acordes. Lo que importa es lo que transmite, porque no es lo mismo que esta canción hubiera estado en la menor. El si bemol menor le da un rasgo de oscuridad por el rango de frecuencias que utiliza esa tonalidad, un poco más vetusto, más oscuro, básicamente. No se me ocurrió otra palabra. Watch me, judge me, all the things I could do. Lo que decíamos recién de la rítmica, hacen pam pam tin, pam pam tin, pam pam tan. Y cuando entra la música, porque primero está la batería tun tun chan, tun tun chan, tun tun chan. Y el último, chan, es a contratiempo, que es cuando accionan con la música, porque en las otras partes responde la voz. Este canto responsorial muy característico de The Warning también, de preguntarse con la música y responderse con las voces o viceversa, hace que todo suene más compacto y que dé mucho gusto escucharlo, por supuesto. Otro dato a tener en cuenta también es el manejo de las voces que hacen las chicas. Si uno escucha desde el primer tema, no te digo ya los icónicos videos de YouTube del año 2013-14, ha pasado mucho tiempo, ha pasado mucha agua bajo el puente. No te digo ya esos videos, pero sí las primeras producciones, las primeras grabaciones que puedes escuchar en Spotify. Si escuchas esas primeras y escuchas Keep Me Fed, vas a ver una curva ascendente respecto del nivel de detalle de cada una de las cosas que hacen en cada una de las secciones de las canciones. Desde los teclados o sonidos atmosféricos o sintéticos que escuchamos de fondo a lo largo de todo Keep Me Fed, que crean esa atmósfera tan envolvente y por momentos de ensueño, onírica podríamos decir, porque también sobre lo que versa en general el álbum Keep Me Fed, tiene como esta cuestión medio de lo lujoso, básicamente, que parecen criticar mucho en el disco y parecen no, lo critican directamente, más allá de que haya algunas cuestiones ahí líricas también que hacen referencia a su relación propia con la música. Y si mal no recuerdo haber visto en alguna entrevista, Keep Me Fed versa sobre eso en particular, pero me parece que el mensaje puede ampliarse mucho más y claramente cada uno va a hacer su propia interpretación. Parece que es un disco rockero que tiene todos esos condimentos, básicamente porque es un disco de crítica, que pueden criticarse a ellas mismas incluso, y tiene mucha potencia rifera y tonalidades muy buenas también. Lo que decíamos recién de las voces. Voy a intentar no hablar tanto porque saben que a mí me gusta hablar y yo me copo hablando y se pierde todo esto, pero ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha. Si te interesa que hagamos algún análisis y reacción sin estos cortes comerciales, recuerda que puedes convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse. Vas a estar colaborando con la creación de contenido del mismo y además esos videos o análisis que solicites van a ser dedicados especialmente para vos. Continuamos escuchando Consume y yo me pregunto, si Consume es así, ¿cómo sería Sincium? Para pensar. Muy buen laburo de voces, bien rockeras esas voces. Es un power trio que ya dije que me gusta mucho. En cuanto a los acordes, creo que en el estribillo había una cosita que nos faltaba decir porque habíamos dicho en la primera parte que hacía este bajo que baja, pero que rompe el último acorde para resolver plagalmente. Plagal no significa que es plaga, que es pesado, sino es un tipo de cadencia cuarto primero. No importa. Pero después en el estribillo hay una parte en la que efectivamente hacen algo también muy característico en The Warning. No quiero decir que es un cliché y que suene peyorativo, pero sí es un recurso que utilizan mucho, este del sexto, quinto, primero, que es maravilloso.
no se utiliza tanto y cuando se usa es como, qué bien puesto que está. Así que vamos a escuchar ahora, creo que viene el solo de Dani, que me acuerdo que había algo muy particular acá, no recuerdo qué, pero seguramente cuando lo escuchemos diremos, claro, tiene todo el sentido del mundo. Claro, tiene todo el sentido del mundo. Algo que también escuché en este disco que me llamó muchísimo la atención es que en más de una canción, ahora recuerdo específicamente dos, esta, Consume y Sharks, que es otra muy buena canción, utilizan, por lo menos acá en este solo y en Shark, en el riff inicial, una escala que se llama, y atención con esto, Si bemol frigio dominante. El modo frigio es un modo griego que suena arabesco, si querés, muy utilizado en la música flamenco, por ejemplo, que tiene esa sonoridad tan particular, pero es dominante porque el primer acorde, en lugar de ser menor, es mayor, ¿no? De hecho, Dani lo que hace al principio es básicamente describir el acorde en el que estaban, que era si bemol menor, se convierte en mayor en el solo. Es una locura. Yo no sé, la verdad. Lo voy a dejar ahí. Escúchate la canción completa, porque es una verdadera locura. Vamos a avanzar un poquito más. Si todavía no lo hiciste, recordá que debajo puedes dejar escrita cualquier recomendación sobre alguna canción de The Warning que no hayamos analizado o alguna performance en vivo en particular, porque en las performances en vivo siempre encontramos cosas distintas, como por ejemplo que Pauli no está tocando la batería y podemos centrarnos más en estas cositas del vivo, que dicho sea de paso, después voy a decir algo más acerca de los solos rockeros y por qué también me parecen muy interesantes en The Warning, porque retoman una tradición rockera muy importante, pero lo voy a decir después. Prestale atención a la viola de Dani, lo que está haciendo. Y lo que iba a decir respecto de los solos rockeros es que, a diferencia de los solos en otros estilos, por ejemplo el jazz, que suele ser improvisado, es improvisado, en el rock los solos tienen como característica que son fijos. Uno sabe que viene el solo y reconoce el solo y lo puede tararear, porque el disco es el mismo que se reproduce en vivo. Quizás luego lo pueden extender o pueden hacer alguna parte improvisada o alguna parte del solo que también sea improvisada, pero por regla general el solo de rock es un solo fijo, que se reproduce siempre de la misma manera, porque es una de sus características. Dato de color simplemente. Maravilloso, me ha gustado mucho volver a escuchar y analizar luego de mucho tiempo al Power Trio de Warning, y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.